Bueno, creo que podemos empezar. Por favor, vamos a levantar nuestras manos para saludarnos. Muy bien. No las vayan a bajar hasta que los vea. Muy bien. Mari, muy bien. Muy bien, Matías. Voy a moverme a la otra página. Me esperan un momento. Eso. Eso ya está. Muy bien. Buenos días a todos. Espero que la hayan pasado bien de fin de año, con la familia. Y qué bueno que ya estamos juntos otra vez para empezar a encontrarnos por este medio. ¿Estamos? Muy bien. Miren, vamos a dar inicio al satsang del día de hoy. Entonces, creo que vamos a empezar con un tema que quedó pendiente en los satsangs pasados, porque una participante de ustedes, entonces, en su oportunidad hizo 2 preguntas. Y como hizo 2 preguntas, solo hablamos de la segunda, ya no hablamos de la primera. Y dije, bueno, podemos empezar el año hablando un poquito de lo que esto es. Ella dijo, me gustaría que se desarrollara un poco el tema y se platicara sobre lo que es la maldad. Eso es lo que ella dijo, la maldad. Entonces, bueno, hoy, el día de hoy me gustaría que, aunque todos lo sabemos, de todas maneras comentar un poquito qué contraste hay entre lo que se llama la bondad y la maldad, o el bien y el mal. Esto importa, aunque lo sabemos todos, pero de cualquier forma lo vamos a platicar hoy. Miren, la idea es la siguiente. Para empezar a tener un acercamiento al tema de la maldad y la bondad, o de lo bueno y lo malo, sí conviene entender algo que sea muy sencillo para empezar. Y esto es lo siguiente, miren, debemos entender que cualquier acto que un ser humano u otro ser, pero cualquier acto que se lleva a cabo conscientemente, cualquier acto que se lleva a cabo conscientemente para producir de alguna manera dolor o sufrimiento psicológico a cualquier criatura capaz de sentir dolor y sufrimiento psicológico, es un acto maléfico o malo en sí mismo. ¿Ya vieron? Actos conscientes, ahorita van a entender esto de conciencia, porque es muy importante. Un acto consciente para producir dolor físico o sufrimiento psicológico a cualquier criatura capaz de experimentar esto, entonces es un acto en sí mismo malo, no es bondadoso. Lógicamente, el contraste absoluto de esto sería que cualquier acto que hace un ser humano conscientemente para de alguna manera liberar a otras criaturas, seres humanos u otras criaturas del dolor físico o el sufrimiento psicológico, sería un acto bondadoso, sería el símbolo del bien. Y ahí tenemos entonces un contraste. Unos buscarían producir dolor físico o sufrimiento psicológico a terceros, mientras otros buscarían liberar a las criaturas capaces de experimentar esto, es decir, dolor y sufrimiento psicológico, liberarlos de esta situación. Entonces, de alguna manera, debemos de entender que lo más importante acá, en esto que acabo de decir, es la palabra conciencia. La palabra conciencia es que el bien y el mal tienen que ver con un acto consciente, si no, no lo es. Yo voy a usar una metáfora muy sencilla para darme a entender. Miren, imaginen ustedes que fabricamos un robot y este robot, una vez que queda fabricado, le ponemos un brazo, digan bien, le ponemos un brazo y una pistola y también le ponemos un ojo de esos que detectan el movimiento. Y entonces luego le decimos, le programamos y le decimos, cualquier cosa que tu ojo detecte que se mueva, entonces le disparas. ¿Ya vieron?
eso va a ser el robot. Pero cuando él ejecuta esta acción, no hay conciencia, por lo tanto, no puedes decir es un acto malo el que este robot, él es malo porque está llevando a cabo este acto de alguna manera. ¿Sí se entendió? De alguna forma, es lo mismo que ir caminando, cualquiera de nosotros, y sin querer, sin tener conciencia, lastimamos a otro porque le pisamos un pie, le producimos un dolor. ¿Ya vieron? Pero inmediatamente decimos, discúlpame, fue sin querer, no tuve conciencia de que lo estaba haciendo. Entonces, ahí tienen ustedes que el bien y el mal tienen que tener el ejercicio de la conciencia, no de una conciencia extraordinariamente desarrollada, pero sí de una cantidad suficiente de conciencia para saber que estás ejerciendo ya sea dolor y sufrimiento psicológico o liberando a alguien del dolor y el sufrimiento psicológico. ¿Ya estamos? Entonces, eso es un primer acercamiento a lo que es el bien y el mal. Es muy sencillo, todos intuitivamente lo sabemos. Pero, ¿qué sucede cuando se relaciona este tema con el despertar espiritual, con el despertar de la conciencia? Entonces, fíjense bien, cuando un ser humano empieza a ejercer su despertar de conciencia, empieza a trabajar para lograr su despertar espiritual, entonces, cuando va despertando, ¿en dónde despierta? Despierta en sí mismo, en el propio ego que está haciendo en ese momento, está haciendo el esfuerzo para despertar. Y ese ego o ese cuaternario inferior al que nos hemos referido, entonces, este cuaternario inferior es precisamente, de alguna manera, o sea, esperen un segundo. Bien, ya está. Entonces, cuando viene este despertar en inicial, la conciencia despierta en el ego, en sí mismo. Y el ego es una mezcla de luz y obscuridad. Todos los seres humanos en el cuaternario inferior, que hemos hablado mucho el año pasado, este cuaternario inferior es una mezcla de luz y oscuridad, de tal manera que al principio la persona despierta su conciencia y advierte dentro de sí, dentro de su propio ego, luz y obscuridad. Ahí está el asunto. Ahora, ¿qué es lo más común que suceda después de que este proceso se empieza a llevar a cabo, este proceso de despertar? Bueno, lo primero que empieza a suceder es que en la inmensa mayoría de los seres, entonces la luz que hay en él, su conciencia despierta más la luz que hay en él, empieza a expulsar o purgar o transfigurar la oscuridad que hay en él. ¿Ya vieron? Se va despertando la persona, aunado a la propia luz, expulsa, considera indeseable la oscuridad que hay en él mismo. ¿Ya vieron? Porque es una mezcla de luz y oscuridad del ser humano. Y entonces empieza a expulsar de alguna forma esa oscuridad poco a poco. Ahora, ¿qué sucede conforme ese proceso? Eso es lo más común en los seres. Y entonces, ¿qué es lo que sucede derivado de esto? Que cada vez hay en esa entidad despierta menos obscuridad que luz, porque está purgándola, la está transmutando, se está deshaciendo de ella. Y conforme este proceso va avanzando, entonces este ser es transportado gradualmente, ya lo hemos hablado el año pasado, desde el cuaternario hacia la triada superior. ¿Ya vieron? Hacia un reino espiritual de luz. De tal manera que la palabra ascensión debe entenderse que es un proceso sostenido. ¿Qué implica estas dos cosas que estoy diciendo? Despertar y eliminar las impurezas dentro de uno mismo. Y entonces es un proceso que se lleva a cabo a través del tiempo. Aunque algunos dicen, bueno, pero es que la ascensión viene en un momento que se llama un ritual de la ascensión, como una graduación de los muchachos en prepa que un día se gradúan, es un evento. Ya se graduó, etc. Pero se graduó como resultado de un esfuerzo sostenido para despertar, sostener la luz en él
y eliminar la oscuridad dentro de él. ¿Ya vieron? Entonces avanza en lo que hemos llamado el año pasado las corrientes de la ascensión, se transporta hacia el reino espiritual, ¿no? Y entonces finalmente avanza hacia el reino divino. Ese es el proceso del despertar en la inmensa mayoría de los seres. Ahora, hay otra posibilidad que es indeseable. Miren, la otra posibilidad es que lo mismo, la persona empieza a despertar, pero supongamos que la oscuridad que hay en esa persona se fortalece. La persona no quiere eliminarla, no está dispuesto a soltar esas impurezas dentro de sí, está demasiado identificado con esas impurezas. Entonces esa oscuridad en él se va reforzando. Y si se va reforzando, entonces sucede el proceso inverso. Esa oscuridad expulsa la luz que hay en él. Entonces ya tienes un ser que ya está mucho más despierto que el promedio de seres humanos, por ejemplo, pero que ha elegido de alguna manera por el contenido oscuro dentro de sí mismo y no ha querido eliminarlo, se ha fortalecido y toma el control. ¿Ya vieron? Entonces agarran dos caminos completamente diferentes estos dos seres. A unos de estos dos seres se les llama normalmente señores del rostro luminoso o se les llama señores de la luz, los que avanzan, eliminan las obscuridades, van hacia la triada y van hacia el reino divino. Señores de la luz o señores del rostro luminoso. Y del otro lado se llama señores del rostro oscuro. ¿Ya vieron? El destino es completamente diferente. El de uno conduce finalmente al reino divino. Es lo que concuerda con la voluntad divina. Fíjense muy bien, es lo que concuerda con la voluntad divina, que el ser humano finalmente rebase su condición de ser humano, recupere su condición de ser espiritual y regrese a su esencia divina. Esa es la voluntad divina en el proceso de reabsorción. El otro es sostener una voluntad que no se quiere ajustar a esa gran voluntad divina. Y entonces el destino de ello es que si cada vez hubiese en un ser determinado, nadie de los que están acá, eso jamás nunca les pasará, pero vamos a suponer que un ser caminara ese camino y se va reforzando y reforzando su oscuridad, llega un momento en que la oscuridad es tal que o se hace una corrección que implica mucho sufrimiento kármico a través de muchos renacimientos, pero si insiste y insiste y insiste, bueno, entonces su chispa divina da por terminado ese ejercicio, corta el lazo de relación con esa entidad psicofísica, ¿no? Con ese ego, y entonces ya queda desconectado de la parte espiritual y divina y su destino es la disolución completa en la materia donde se creó. Así como los cuerpos humanos, digamos los cuerpos físicos, cuando mueren, pues ¿qué les pasa? Pues ya cuando se mueren, se hacen tierra, pues. Entonces se integran al plano donde se formaron. ¿Ya vieron? Físicamente es el destino de un cuerpo que se muere, un cuerpo humano, regresa al plano y se hace tierra, pues. Bueno, pues la parte psíquica le pasa algo parecido. Entonces, su destino, ya no hay capacidad de redención. ¿Pero por qué? Porque su chispa divina ha cortado el ejercicio, ha dicho, ya mi inversión, ya perdí todo de plano. En este momento, después en el futuro, de alguna manera volverá a ejercer su capacidad para seguir evolucionando. Pero de momento rompe el lazo de contacto y entonces el destino de esa entidad es la que les estoy explicando, la disolución completa en el plano físico y psíquico. Pero antes de que eso suceda, pues bueno, el instinto natural de esa entidad es la absorción de energía de donde puede para mantenerse vivo y activo. ¿Ya vieron? Pero ya no hay capacidad de redención. Equivaldría un poquito, vidas, fíjense muy bien, equivaldría a un hombre de negocios. Y ese hombre de negocios en un momento dado planea un negocio y él dice, ok, este va a ser el negocio que voy a hacer. Voy a invertir dinero, mucho dinero que tengo, ¿no? Lo voy a invertir. ¿Y por qué lo invierto? Porque yo espero después de un tiempo recuperar el capital invertido más las utilidades
fíjense bien, más las utilidades por haber hecho el negocio. Entonces, si el hombre invirtió aquí en México, vamos a decir 100,000 pesos, al final del ejercicio dice, pues recuperé 100,000 más 20,000. Entonces recuperé 120,000. ¿Ya vieron? Entonces, este es un proceso de invertir energía o dinero, como este hombre de negocios, quieres recuperar más. Pero, ¿qué pasa si ese hombre de negocios invierte los 100,000 y después de luchar por viento y marea dice, no, pues de plano ya no puedo recuperar los 100,000, ya lo perdí, y ya menos los 20,000 que eran la utilidad? Bueno, pues doy por perdido los 100,000 y se acabó. No le pasa nada porque ese hombre de negocios vuelve a planear y hace un negocio posterior, etc. Bueno, nada más estoy dando la perspectiva del destino de estas dos posibilidades que se llaman despertar en la luz y despertar en la oscuridad. ¿Ya vieron? Pero lo más normal, lo más común es que los seres humanos, entonces cuando despiertan, eligen la luz, porque su yo superior no los impulsa a despertar antes de que puedan luchar contra sus propias oscuridades. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Fíjense bien. Tu yo superior, el que invirtió en el negocio, pues, tu yo superior nunca provocará que despierte una personalidad si de alguna manera considera que no es el momento dado. Entonces, quiere decir que si un ser humano en la Tierra se ve propulsado al despertar espiritual y a ir hacia la espiritualidad y al divino origen, quiere decir que su yo superior considera que lo va a hacer con certeza prácticamente. ¿Ya vieron? Entonces, por eso siempre les he dicho yo, no, la guía está dentro del ser humano. Si dentro del ser humano se siente entusiasmado hacia el proceso de despertar espiritual, está bien, porque su yo superior está en comando de su propio despertar. Quiere decir que él considera que todo va a salir muy bien, que cuando despierte esa personalidad, la personalidad se pondrá del lado de la luz y entonces eliminará esas oscuridades. Todos sabemos cuáles son las energías luminosas y oscuras, no es necesario, bueno, todos las conocen. Está la soberbia, está ¿cómo se llama? La vanidad, que es antes, en el pasado remoto, soberbia y vanidad estaban separados, ahora los han puesto juntos, pero bueno, y entonces el odio y entonces la envidia, pues todo el mundo lo sabe. Eso es una cosa que para el nivel de ser humano actual y los que estamos acá presentes nos resulta extraordinariamente claro lo que son energías oscuras y energías luminosas, ¿no? Derivadas del amor, la ternura, derivadas del compañerismo, de la hermandad. ¿Ya vieron? Entonces, ahí se tienen esas dos posturas. Entonces, no es que sea un riesgo en sí, simplemente en un caso es como una fábrica que produce botellas y de repente una botella sale defectuosa y entonces la tiran y ya la reprocesan, ¿ya vieron? La funden y vuelve a usarse, si se eligiera ese camino. Entonces, bueno, ahí tienen esto. Esto sí también importa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede entonces ya con estos seres del rostro luminoso y seres del rostro oscuro operando en el mundo, operando en la existencia? Bueno, les voy a decir la diferencia para que la tengan clarita y lo entiendan muy bien. Los seres de rostro luminoso o los seres de luz, los señores de la luz, entonces siempre empoderan, en este caso al ser humano, bueno, empoderan a los seres, pero en este caso empoderan al ser humano, llevándolo hacia dentro de sí mismo, fíjense bien, para que contacte con su propio yo superior, y ese yo superior empiece a tomar más acción en su propio despertar y destino final. ¿Ya vieron? Un señor del rostro luminoso o un señor de la luz siempre a toda la familia espiritual, a todos los seres de alguna manera que están en proceso de despertar, los meterá dentro de sí, les dirá: dentro de ti reside el poder del Supremo, dentro de ti está la guía, porque ahí está el yo superior, y ese yo superior está en concordancia y comunión con el yo divino. Entonces, entra dentro de ti, despierta, pero por eso se dice, despierta la conciencia de tu verdadero ser, de tu sí mismo, para que entonces ese ser humano se empodera
¿Con qué se empodera? Con su propio ser espiritual interior. ¿Ya vieron? Y cada vez, contra más despierto, más ese ser tiene desde adentro de sí mismo el destino de su devenir en el proceso de la existencia. Eso es lo que haría un ser ser de rostro luminoso. ¿Qué haría un ser que llamaríamos del rostro oscuro? En vez de empoderarte, te desempoderará. Quiere decir que te hará cada vez más dependiente de él, para que de alguna manera toda tu energía, tu vida y sea entregado de alguna forma en manos de ese ser, vamos a decir, para su propio beneficio, cualquier beneficio que éste sea. Pero te saca de ti. ¿Ya vieron? Te desempodera. Y entonces ahí tienen la diferencia. Entonces por eso puede haber de alguna manera señores del rostro oscuro que despiertan a otros desde afuera, pero siempre manteniendo un lazo de supremacía sobre el otro. En este caso, por eso se dice, un verdadero maestro realizado tendrá tiene de manera natural, ¿entienden?, que meter más y más al ser humano hacia adentro de sí mismo, y en la medida que va despertando, su yo superior va tomando el control y cada vez depende menos del maestro, no más. Esa es la idea. Claro, si es un maestro muy elevado, pues siempre puedes recurrir a él, pero de todas maneras, la guía está dentro de ti, siempre te dirá, la guía está dentro de ti. Y entonces, lo otro es exactamente lo opuesto. La gente se sentirá muy desempoderada y sentirá que tiene que correr siempre para ver la opinión que tiene, vamos a decir, un maestro determinado, y te está sacando y sacando y sacando de ti. ¿Ya viste? Le roba algo suyo. Así es como fue dicho antes aquí en estas tierras hace 1000 años. Le roba algo suyo, el falso sabio, vamos a decir. Entonces, ahí tienen la idea. Esto es una introducción, pero podemos entender muy bien que el bien siempre está relacionado con aliviar cualquier cosa que perturbe física o emocional o mentalmente a los seres humanos, llenarlos de paz, de armonía, de esperanza. Eso es el bien. Y el mal siempre será perturbarte, ponerte en duda, encubrir las cosas, enredarlas, producirte sufrimiento, decirte quién sabe cuántas cosas. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Entonces, ustedes cuando avancen más y más en su proceso de despertar, muy fácil van a detectar esas impurezas dentro de ustedes. Y les voy a decir una cosa. Todas las energías oscuras producen producen sufrimiento, no se siente bonito experimentarlas. Por ejemplo, la envidia y los celos. Nadie dice, soy un envidioso y qué rico es sentir envidia. Me siento feliz de la envidia que siento. Nadie dice eso. Siente feo. Entonces, esta es una garantía prácticamente que un ser de luz diga, eso yo no lo quiero vivir, yo no lo quiero sentir. ¿Ya vieron? Y entonces tu guía está dentro, vas deshaciendo esas energías indeseables, hasta que finalmente solo la luz resplandece dentro de ti. ¿Ya vieron? La única energía o la única fragilidad humana con la que hay que tener más cuidado es la soberbia. ¿Ya vieron? Y la vanidad. Porque la vanidad, a ver, la soberbia es así como me siento lo máximo de lo máximo. ¿Ya vieron? Y la vanidad también, pero un poquito menos, pero hay vanidad física en relación al cuerpo físico, vanidad psicológica, me siento que lo sé todo, o vanidad espiritual, que esa es la peor. ¿Ya vieron? Pero la vanidad tiene una cualidad, no me hace sentir mal. Me hace sentir bien porque conocen, aquí hay bueno, yo me imagino que en todas partes, aquí hay unos animales que se llaman guajolotes. Y los guajolotls, cuando se enojan, se hinchan. ¿Ya los han visto? Así. Entonces, cuando las personas sienten esa soberbia, se hinchan. Me siento lo máximo. Entonces, hay que tener un poquito cuidado a esa fragilidad humana, la soberbia. Y la soberbia termina en que ya no escucho al maestro, ya no le hago caso,
¿no? Creo que lo que él dice es una opinión humana como la de cualquier otro ser, ¿ya vieron? Dejo de escuchar porque mi soberbia me susurra y me dice, no, ya no hagas caso, tú lo puedes todo, tú puedes caminar el sendero hasta la divinidad y no necesitas más asesoría. Entonces hay que tener cuidado con esta palabra, soberbia. Un poquito mitigado se llama vanidad. La vanidad se asocia y se parte vanidad física. ¿Ya vieron? No una vanidad sana en que las mujeres se quieran ver hermosas, los hombres se quieran ver bien, arreglados, sino que se te pasa la mano. Se te pasó la mano de vanidoso. ¿Entiendes? Bueno, y luego intelectual lo mismo, ¿no? Estudio tanto y sé tanto que me engrandezco y me siento, ¿saben? Yo cuando era niño aquí, ahorita yo sé que no lo usa nadie, pero cuando era niño se decía, te sientes la gran caca. Así se decía. Bueno, entonces, más o menos. Entonces, intelectualmente leí esto o aquello y me siento lo máximo, yo lo sé todo. No puedo oír nada porque yo ya lo sé más. Yo, ¿entiendes? Se llama vanidad intelectual. Entonces, física, intelectual y espiritual, esa es la peor. La vanidad espiritual es cuando un ser humano está relativamente despierto y ya conoce muy bien la teoría del tema y cree que puede guiar a todos los seres por el sendero que conduce a la divinidad, vidas mías. Y entonces es más peligroso porque puede perder a muchos más que ganar. Es decir, ganar no va a ganar a ninguno para la divinidad y perder los va a perder seguro. O sea, la vanidad espiritual es muy inconveniente. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tenemos ubicado, por favor entiendan esto y ya termino. Entre el ser humano y un ser realizado espiritualmente, que ya está declarado en la tríada superior, hay como una franja intermedia. Entonces, como que ya estoy despierto, tipo espiritual, pero tengo un chorro de contaminantes de la parte del ego humano que se ha desarrollado en la experiencia humana y que tenemos todavía muchos instintos del reino animal, etcétera. Entonces, estás en una franja intermedia, ¿entiendes? Esta franja intermedia, aquí está el reino de la luz, el reino de la tríada superior, aquí está el reino humano común y corriente, normal, y en medio está una pequeña franja en la que la persona ya se está despertando y una vez que ya está despertando, pero tiene todavía mucho que purificar dentro de sí. ¿Ya vieron? Y entonces ahí es donde es un momento en que hay que estar cerca de la familia espiritual, aprender a escuchar, conocer a los grandes maestros de la historia, los grandes avatares que dijeron, los grandes místicos de la historia. ¿Ya vieron? Para no extraviarse en el camino, vidas mías. No se deben de preocupar porque ninguno de ustedes se va a perder en este sentido. Nada más estoy aclarando algo para entender que el proceso culmina no solo cuando he despertado la conciencia, sino cuando he despertado y he eliminado en un porcentaje altísimo las impurezas dentro de mí. ¿Ya vieron? Entonces ya estoy ascendido, técnicamente ascendido. Ya no hay peligro, ya estoy ascendido. Por eso yo dije en el pasado, y con esto termino, en el pasado yo dije, la palabra que yo les he traído es la misma para hombres, ángeles y demonios. Eso es lo que yo dije. La palabra que les he traído es la misma para hombres, ángeles y demonios. Entonces, esas tres palabras nada más sirven para ubicar el contenido y promedio de luz y obscuridad dentro de un ser autoconsciente, pero evolucionante aún en la existencia. ¿Ya vieron? Un ser autoconsciente evolucionante puede tener diferentes mezclas de luz y obscuridad dentro de él. Entonces, vamos a decirlo así sencillito. Hombres, pues un hombre que tuviera el 50% de luz, ¿no? Ser amoroso, un ser bondadoso con los demás, ¿no? Que disfruta cuando los demás están en gracia y están felices y logran sus éxitos y no sienten envidia por ello, etcétera, ¿no? Entonces, 50% de luz, 50% de fragilidades humanas, que son el resultado de la experiencia en la existencia, aunada a todos los instintos que acarreamos desde el reino animal. Bueno, entonces, hombres, 50 y 50. Ángeles,
pues nada más es para ubicar un ser autoconsciente en evolución, pero que a lo mejor tiene un, vamos a decir, 70, 80% de luz, ¿ya? Y un 20% de oscuridad. Y entonces tiene finalmente que deshacerse de ese 20% hasta fundirse con lo divino. Y luego, pues demonio, pues sería exactamente el contrario. Un ser que tiene el 80% de oscuridad y un 20% de luz. ¿Ya vieron? Y entonces, ahí tienes. Pero la palabra es la misma. La palabra es la misma. Tienes que despertar y tienes que purgar las impurezas dentro de ti. Tienes que dejar de soltarlas, dejarlas ir y que de alguna manera no se robustezcan, que no se fortalezcan, ¿ya viste? Y entonces tomen el control de tu vida. Pero eso es fácil, cuando la persona despierta y está del lado del amor y de la luz y su deseo de ascensión, pues ese es un proceso muy sencillo. Nada más tener un poco de cuidado con la que acabo de decir, la soberbia. ¿Ya vieron? Porque eso sí no hace, ya lo dije, pero lo tengo que volver a decir, no hace sentir mal a las personas, las hace sentir lo máximo. Entonces no quiero quitarme eso. ¿Ya vieron? Entonces dejo de escuchar a todos, creo que lo sé todo, y el destino, pues ya les expliqué anteriormente, no lo voy a repetir a dónde va uno y a dónde va el otro. ¿Ya vieron? El destino de todas las chispas divinas es experimentar, de acuerdo a la voluntad divina, es experimentar la existencia en un proceso de manifestación y reabsorción y tomar toda esa experiencia en mi viaje tanto de manifestación como de reabsorción y regresar al reino divino junto con todo ese activo, con todos esos tesoros que han sido guardados para mí en los cielos. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la idea hasta el día de hoy. Entonces ya, con esto podemos tener un poquito de mejor idea de lo que es el bien y el mal y de que finalmente el bien y el mal aparece muy bien ubicado en el cuaternario inferior del ser humano, mas no en la tríada superior. En la tríada superior está superado, porque ese mal que sí actúa en el ego humano ya no actúa en el ser en su propio estado en la tríada espiritual superior. ¿Ya vieron? Entonces, ha sido superado. El mal ha sido superado, ha sido eliminado, has triunfado sobre el mal. No solo has triunfado sobre la muerte, sino que has triunfado sobre el mal. Y ahora estás en un reino donde eso ha desaparecido para siempre. ¿Ya vieron? Que solo fue en el momento en que experimentaste el reino humano y todavía muy acompañado de los instintos propios del reino animal. ¿Ya vieron? Entonces, ahí es donde está la experiencia del ego contra el ser, vamos a decir. Bueno, vidas, pues ya empezamos el año a platicar y este era el tema que yo quería comentar el día de hoy.